¿Qué tal, estimados? Hace un tiempo he publicado un video en el cual mencionaba de que el sol es una de las monedas más fuertes del continente americano, el cual varios comentaban diferentes tipos de opiniones. Muchos estaban de acuerdo con lo que decía, otros no, me ha dicho que el sol no es la moneda más fuerte, lo cual no discrepo de lo mencionado, no les doy la contra, en realidad tienen razón. Pero es precisamente por ello que en este video vamos a estar hablando algunos puntos que nos faltaron mencionar, como por ejemplo de que el sol es una divisa, por lo cual está afecto a devaluaciones y revaluaciones frente al dólar, que es la moneda que más se utiliza. También vamos a estar hablando porque el sol es una de las monedas más sostenibles y también más estables de todo el continente americano. También vamos a estar hablando qué beneficios nos trae eso, y como lo decía en el título, esa moneda no beneficia a todos sus ciudadanos. Muchos decían que estás incorrecto y les voy a explicar a manera más detallada en este video cuáles serían mis motivos por qué llegué a esa conclusión. Obviamente que el título es un poco más llamativo, que llama más la atención para tener más visitas, pero sin embargo tiene bastante verdad frente a esta frase. Y todos esos puntos los vamos a estar abarcando en este video. Como les mencionaba, el sol peruano es la moneda originaria del Perú, utilizada también como divisa en el comercio internacional. Es decir, que está sujeto a, como les mencionaba, devaluaciones y revaluaciones según la demanda de esta. Es decir, mientras más importaciones realicemos, vamos a requerir más dólares, o mientras más exportaciones se realice, se va a necesitar más soles para el tipo de cambio que se va a realizar por la misma transacción que se va a realizar. Digo dólares porque el dólar es la principal moneda que se utiliza para realizar el comercio internacional. En el anterior video mencionaba de que el sol peruano es la moneda más fuerte de todo el continente americano, a excepción del dólar, lo cual es verdad, porque ya hubo estudios que mencionaban dicha información y dichos datos, dichas afirmaciones. Lo que sucede cuando ustedes dicen que el sol peruano dejó de ser la moneda más fuerte, por ejemplo, el peso uruguayo se revaluó más a comparación de otras monedas de países latinoamericanos, como es por ejemplo el real brasilero, el sol peruano, el peso argentino, etc. Llegando a ese tipo de comentarios, les quiero mencionar de que, como les dije al principio, el sol peruano es una divisa, por lo cual está afectada a devaluaciones y revaluaciones frente al dólar, ya que esta es la principal moneda que se utiliza para el comercio internacional. En Perú, a finales del 2021, el sol peruano fue una de las monedas que más se ha devaluado frente al dólar. Esto se ve por diferentes factores. Principalmente tenemos los temas políticos, los conflictos internos, las medidas sanitarias impuestas por el Estado, también tenemos los altercados que suceden en los medios internacionales. Es decir, una gran variedad de factores macroeconómicos intervienen para que el sol baje o suba su valor. Por lo tanto, el sol peruano ha sido una de las monedas más devaluadas frente al dólar a fines del 2021. Todo ello puso en cuestión de que si nuestra moneda posee alguna fortaleza monetaria. Sin embargo, tras lo mencionado, hubo una rápida recuperación económica que no tardó en llegar. Según el ranking y la agencia elaborada por Bloomberg, el sol peruano fue una de las monedas latinoamericanas que más ha comportado mejor frente al dólar en el 2022, solo superada por el peso uruguayo y el real brasilero, por lo que aún se puede considerar como una de las monedas más fuertes de la región. Aquí hacemos referencia cuando decimos que una moneda es fuerte. Su principal característica de que cuando hablamos de que una moneda es fuerte es porque no se tiende a devaluar con el transcurrir del tiempo. Es decir, es un medio de reserva confiable para que nosotros podamos, por ejemplo, ahorrar nuestro dinero. Es una moneda mucho más estable y a pesar de los altercados que puedan suceder en un país o en medios extranjeros. A modo de resumen rápido, los tres principales factores por el cual el sol peruano es una de las monedas más estables del continente americano son las siguientes. En primer lugar tenemos a la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú. Esta es una de las reformas institucionales más importantes para lograr la recuperación económica tras la crisis de los 80, la cual fue brindar autonomía al BCRP, o Banco Central de Reserva del Perú, pues ha sido un factor clave para el desarrollo de una sólida política monetaria. Esta autonomía consiste en que las funciones que realiza el Banco Central se orientan únicamente a preservar la estabilidad monetaria mediante la regulación de la moneda y el crédito, la administración de las reservas internacionales, entre otras funciones estipuladas por su ley orgánica. De esta manera, al concentrarse en un objetivo específico, se facilita el cumplimiento de su labor y se ha logrado una política monetaria constante. Luego tenemos otro medio muy cuestionable, el cual consiste en el régimen de la flotación sucia. Este método es realizado por el Banco Central de Reserva, el cual consiste en comprar dólares cuando el tipo de cambio baja y lo vende cuando el tipo de cambio sube.
Así, esta estrategia permite tener mayor control de la cotización cuando sea necesario. Otra medida que ha favorecido el desempeño de la estabilidad monetaria en el país es la discreción de las funciones. Muchos expertos afirman de que el Banco Central al momento de realizar sus funciones son muy discretas, lo cual esto tiene como consecuencia de que haya menos especulaciones en el mercado cambiario, por lo cual esta incertidumbre, como le pudiéramos llamar, por parte del público, es decir, que no tiene acceso a tanta información, de hecho sí lo comparte, pero no es tan privilegiada, de tal manera que al haber una incertidumbre no hay tantas especulaciones de por medio, lo cual puede afectar directamente o negativamente al mercado cambiario tras realizar este tipo de especulaciones, ya que por ejemplo se supone que vamos a entrar en una crisis, por lo tanto la gente comienza a comprar más dólares. Al haber más demanda del dólar y hacer un recurso más escaso, este va a aumentar su precio a comparación del sol. O sea, hay por un lado tenemos la liquidez del sol y por el otro lado tenemos la moneda estadounidense, el dólar. Al haber demasiada demanda con soles, esta va a ir perdiendo su valor, es decir, el sol peruano. Por lo tanto, al realizar acciones de más de discrecionalidad por parte del BCR y la intervención del Estado, se evita ese tipo de especulaciones. Por último tenemos al manejo de la inflación. El control de la inflación juega un rol también muy importante para lograr la fortaleza monetaria, ya que cifras elevadas puede llevar a la depreciación del valor real de una moneda. Aunque no lo crean, yo sé que muchos tal vez hayan escuchado de que estabilizar o estatizar los precios en el mercado no favorece a la economía. Y esto a largo plazo sí es negativo, pero a corto plazo puede ser muy favorable. Por ejemplo, el Banco Central de Reserva tiene una meta de que al año debe haber una inflación aproximadamente como máximo entre un 1 a 3%. Pero todas estas expectativas pueden parecer muy maravillosas, muy bonitas, pero en la práctica, aunque no lo crean, la inflación puede incrementarse. Por lo cual el Estado interviene estatizando ciertos precios de tal manera que contribuye al desarrollo del país. ¿De qué forma? De que esta ayuda a tener una referencia clara de la estabilidad de los precios. La relación entre la inflación y el tipo de cambio es inversa, pues un aumento generalizado en los precios lleva una subida del tipo de cambio y con ello un menor valor de la moneda, es decir, la depreciación. De la misma manera, si la moneda local pierde valor, es muy costoso importar, lo cual puede generar problemas de producción interna, haciendo escasos ciertos productos y por ende recibirá un aumento de precios. Precisamente, su control por parte del BCR ha generado condiciones para mayor aumento de inversión y con ello mayor confianza en el sol peruano. O sea, imagínense, si hay un aumento del tipo de cambio de la moneda, el sol, por ejemplo, digamos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, aquí estoy grabando este video, supongamos que está a 3.80 el tipo de cambio. Luego al siguiente mes está 4, luego al siguiente mes está 5 soles y así posteriormente va subiendo el precio. Aunque, por decir, el Estado no interviene para estatizar los precios porque muchos lo ven como algo negativo. Directamente este tipo de cambio repercute en los bienes que se importan al país. Es decir, por lo cual los bienes que anteriormente se importaban, por decir un celular que te costaba 1000 soles, al siguiente año está 2000 o 3000 soles. Sin embargo, esto repercute directamente en los bolsillos del ciudadano. Por lo cual les menciono que estatizar los precios es favorable a corto plazo, por lo que le beneficia a todas las familias que intervienen dentro del país, para que le permite seguir generando bienes y servicios, por lo tanto aumentar su utilidad y luego cubrir esa estatización mediante reservas del Estado. Cuando la economía está mucho más estable y ya no se requiere la intervención del Estado para la fijación de los precios, ahí es donde la economía y los precios van acorde al mercado, según la oferta y demanda, una vez que ya ha mejorado los niveles económicos de la población. Obviamente que esta fijación de precio tiene un límite porque el Estado tiene una cierta cantidad de reserva limitada para realizar este tipo de acciones. Por eso muchos lo ven como algo negativo, desfavorable a largo plazo, pero a corto plazo puede traer resultados muy favorables para la economía. Bien, como les decía, en el anterior video yo puse como título que es la moneda más fuerte de todo el continente americano, el cual no favorece a todos sus ciudadanos. Como les estaba mencionando al principio, ese es un título llamativo para que la gente entre y vea mi video, pero en parte tiene algo de verdad. Pero sin embargo, tener una moneda fuerte, estable, tiene grandes beneficios. Sus dos principales beneficios es, como les mencioné, que es estable, por lo cual se utiliza como reserva para poder guardar tu dinero. Es decir,
como fuente de ahorro. Tener una moneda confiable para realizarlo como una reserva de tus utilidades es muy favorable como para ti, porque como bien le menciono, es la principal característica para que te sirva para el ahorro. El ahorro lo puedes utilizarlo como inversión para posteriormente comprar más bienes y servicios, ya sea para tu negocio, capacitarte en una universidad, etc. Y por lo tanto seguir incrementando el nivel de tus ingresos. El segundo beneficio que también nos brinda tener una moneda bastante estable es la compra de bienes y servicios, principalmente bienes que se importan, es decir, que se realizan en el comercio extranjero, ya que la principal moneda es que se realiza para realizar este tipo de transacciones es el dólar. Por lo tanto, si tenemos una moneda mucho más estable, los precios de los productos que nosotros importamos van a ser también más estables, no se van a disparar. Ahora, yo en el anterior video hablaba sobre el sueldo mínimo y muchos decían que por qué comparas la estabilidad de una moneda con el sueldo mínimo, que no debemos mezclar papas con camotes. Y lo cual, nuevamente les menciono, les doy toda la razón, pero si estamos hablando de los beneficios que trae una moneda consigo y cómo repercute en nuestra calidad de vida, no podemos dejar de hablar de nuestro sueldo mínimo. Es decir, si bien es cierto, tenemos la moneda, una de las monedas más estables del continente americano, por lo cual es algo favorable para nuestro país, muchos lo pueden asociar con una mejor calidad de vida. Sin embargo, para tener una mejor calidad de vida engloban diferentes factores, por ejemplo, salud, protección, seguridad, etc. Y dentro de esos factores también estaría el sueldo mínimo vital. Y soy consciente, por ejemplo, para que el sueldo mínimo vital de un país funcione, está acorde al PBI, es decir, al Producto Bruto Interno. Es decir, cuánta cantidad de bienes y servicios se produce en un país dentro de un periodo específico. Yo sé que el Perú no tiene un gran PBI a comparación de otros países, por lo tanto el sueldo mínimo no es tan elevado, ni siquiera está entre los primeros puestos. Personalmente, yo las veces que pude trabajar y ganar un sueldo mínimo me alcanzaba para muy poquitas cosas, una vez que ya están cubiertas mis necesidades básicas, como por ejemplo pagar la luz, pagar el agua, el internet, pasajes, alimentación. Realmente me quedaba muy poco y estoy seguro que al igual que yo, muchos les pasa esto, muchos peruanos que ven este video o muchos extranjeros que viven en este país y ganan el sueldo mínimo. Muy al margen de querer, por ejemplo, tener un excedente para comprarte un celular, una computadora, una tele, etc. Cuando uno busca trabajo también lo hace con la intención de seguir desarrollándose en el área. Por ejemplo, estudiar una universidad privada con un sueldo mínimo es básicamente un nivel hardcore realizar. Es como un videojuego, pero estás en modo legendario. ¿Cómo vas a estudiar en la universidad con tu sueldo mínimo? Con los montos obscenos que nos dan acá, que nos brindan esas universidades privadas. Por otro lado, también tenemos las universidades públicas, que si bien es cierto, no pagamos mensualidad, pero en uno de mis videos mencionaba el costo de oportunidad, el cual el título es, para que vean, allá lo voy a explicar a mayor detalle, el cual decía de que nada es gratis en esta vida, y lo cual es verdad, porque uno de los principios económicos es el costo de oportunidad. En el caso de estudiar en una universidad pública, es el costo de dejar de generar ingresos, que si bien es cierto, hay empresas que te favorecen trabajar en medianoche o tal vez trabajar durante el día. Cuando estudiamos en una universidad pública es muy difícil escoger nuestros horarios, por lo cual sería un poco complicado seguir generando ingresos. Por otro lado, también tenemos el tema de la informalidad. Aproximadamente el 70% de la población económicamente activa dentro del país trabaja dentro de los límites informales y algunos de ellos ni siquiera se acercan al sueldo mínimo. Pero aunque no lo crean, el tema de la informalidad es bastante complejo. Yo de verdad escucho a profesionales quejarse, ¿no? Quejarse, decir por qué en el Perú hay bastante informalidad. Incluso satanizan a los empresarios. Es decir, la mayoría de los empresarios sí son abusivos, ¿ya? Pero también, por ejemplo, no le vas a obligar a un pequeño emprendedor que gana 3.000 soles al mes, que tiene que pagar alquiler, que tiene que, por ejemplo, pagar sus costos de producción. Por ejemplo, esas personas de todos sus ingresos que generan, por ejemplo, 3.000 soles al mes, supongamos que 2.000 soles se vayan al costo de producción. Es decir, cuánto te cuesta vender tu producto, el alquiler del local, pagar a tus trabajadores, etc. ¿no? Vamos a excluir el pago de los trabajadores. Luego ese individuo, o sea, no está en el punto de necesitar tanto un trabajador, pero tampoco está en el punto de poder realizar todas sus funciones por él mismo. Pero contratar a un trabajador formalmente le atrae demasiados costos. Supongamos que ahora que estoy grabando este video, el costo mínimo, es decir, el sueldo mínimo vital es 1.025 soles, más su gratificación, CTS, utilidades. Al año
promedio mensualmente te sale como 1.300 soles. Entonces el empresario no les conviene tener un trabajador formalmente porque para él no les favorece, ya que no puede cubrir con sus necesidades básicas, porque muy al margen de sus costos de producción también tienen necesidades básicas en el hogar. Por ejemplo, tiene un hijo, una esposa, etcétera. Por lo que si va a contratar a un trabajador va a ser de manera informal, ya que no cuenta con los medios necesarios para poder cubrir con la demanda de dicho trabajo. Ahora, también tenemos el tema de la oferta y la demanda. En algunas ocasiones y en algunos sectores del Perú hay demasiada demanda, es decir, tenemos bastante calidad de mano de obra para realizar sendas funciones, como por ejemplo construcción, temas de derechos, abogados, profesionales, técnicos, etc. Y no hay mucha oferta por parte de las empresas. De esa manera las empresas reducen el pago de sus trabajadores y ellos aceptan por temas de necesidad. El límite máximo en el cual pueden disminuir el pago de sus sueldos es el sueldo mínimo vital. Pero como les mencioné, hay algunas empresas emergentes que no tienen las condiciones para pagar un salario mínimo y a veces uno como trabajador por necesidad también acepta este tipo de trabajos. Por lo cual les menciono que el tema del sueldo mínimo es un tema bastante complejo en el cual intervienen diferentes factores. Es precisamente allí donde llego a la conclusión de que esta moneda favorece principalmente a los que ya tienen un sistema esquematizado y estructurado donde el cual les permite generar ingresos, no se preocupan por la devaluación de esa moneda, lo cual les permite seguir invirtiendo. Pero ¿qué pasa con ese sector que les resulta complicado generar ingresos? Con eso quiero llegar a la conclusión de que no ayuda a todos sus ciudadanos, principalmente en los sectores vulnerables, en los sectores de extrema pobreza, en provincias, etc. A eso quiero llegar. Y sé y soy consciente de que el sueldo mínimo depende principalmente del PBI, es decir, del Producto Bruto Interno de un país, cuánto se genera de bienes y servicios, cuánto de utilidad, etc. Soy consciente de todo ello, pero como les menciono, cuando una persona, es decir, un empresario, un profesional, ya tiene un sistema que le permite generar ingresos de manera estructurada, de manera sistemática, ya no se preocupa por la devaluación, por lo cual el hecho de tener una moneda estable le beneficia bastante a este individuo o bastante a esta entidad. Por otro lado, tenemos un sector bastante vulnerable, bastante olvidado, y a eso hago referencia. Bueno, ahora sí pueden dejar en la caja de comentarios así, acribíllenme, díganme todo lo que piensan para posteriormente sacar nuevos videos dando algunas explicaciones que quizás algunos conceptos que no se dejaron bien claro. De antemano muchísimas gracias por ver el video. No te olvides de suscribirte si es primera vez que ves uno de mis contenidos. En este canal hablamos sobre temas contables, económicos, de emprendimiento y conmigo estaremos viendo en una próxima oportunidad.